Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 10 de la noche. Aquí inicia el Gobierno de la Noche. Equipo integrado por nuestro compañero Ciris de León, Héctor Luzón, Josefina Capellán, Oscar Valdés, Adelaida Martínez. Por cierto, Oscar le saludó a todos ustedes, ¿verdad? Sí, abrazos para Oscar. Sí, un saludo para Oscar. Sí. Roberto Alfiero Valenzuela, que le mandaron un saludo muy especial. Gilbert Guzmán, nuestro querido amigo y hermano Valentín Pérez, Marco Santana, que fue a llevar un tornado a Cuba. Sí, llevó un tornado a Cuba. Ustedes se van a calentar con Marco. Sí, Dice que llevó un tornado a Cuba, por ejemplo. Pero Llevó un tornado a Cuba y salió ileso. Di que llegando a Cuba. No. Que a propósito, don Álvaro estaba pidiendo ayer que a mí que llamara al Gobierno de la Mañana para que explicara las causas de ese tornado. Yo lo escuché, sí, el llamado. Sí, porque la verdad es que sorprendió a mucha gente en Cuba y aquí. Y afectó bastante. Todavía hay una afectación severa en Cuba con ese tornado. Bueno, Marco es un saco de así sal. que... No, por Dios. Un saco de sal a Cuba. Marco te va a traer un libro de allá que tú le pediste. Ojalá que no se le olvide, porque no se mete en ese comunismo. Se le olvida todo. No calienten a Marco. Se le olvida todo a Marquito. Un saludo a Marco allá en Cuba. Y sobre todo que me le dé un saludo a Fidel. Yo le dije aquí en el programa están diciendo que tú llevaste el tornado a Cuba. Sí, yo hablé con él ayer. Mire, está como Maduro, un saco de sal. No, porque es mucha coincidencia que él haya estado allá y se haya presentado el tornado. Que se presente esto. Ahora que hay un terremoto en Cuba. Los organismos de inteligencia normalmente trabajan por similitudes. Pero lo extraño es que la inventiva sea de Osiris. Sí. No, pero es que el hombre que más sabe también de fenómenos naturales. Sí, pero eso no quiere decir que él impute a Marco. Osiris sabe de ingeniería y sabe un poco de eso, ¿cómo se llama esta ciencia que trabaja esto? Es que trabaja el que... Pronósticos. Sí, de pronósticos, pero también él analiza la casuística. Sí. Bueno, Félix, Mel y José en los controles, señores. Roberto Díaz, un servidor, como siempre, con el compromiso de compartir con todos ustedes 2 horas completas analizando las principales informaciones nacionales e internacionales. La noche del miércoles 30 de enero, primer mes del año que nos dice adiós. Miren, en materia de información, el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, designó una comisión con el propósito de investigar una denuncia del diputado nacional Fidel Santana en torno a que una supuesta empresa importadora mayorista de combustibles no quiere asumir la baja en el mercado internacional del petróleo, lo que estaría provocando la escasez de los principales combustibles en el país. En este sentido, en tal sentido, designó la comisión integrada por los diputados Wandis Batista, Carlos Guzmán, Elías Cerulle y Betsaida González. Estará presidido por el diputado Carlos Guzmán y tendrá un plazo de 5 días para rendir un informe al hemiciclo, según informaciones. Y la jueza del 5º juzgado de la instrucción, Arisleida Méndez, enviará a juicio de fondo al exfuncionario Doni Santana, a quien se le acusa de cometer incesto en perjuicio de su hijastra, una adolescente de 14 años de edad. A través de un comunicado, el Ministerio Público del Distrito Nacional indicó que el tribunal también ratificó la medida de coerción consistente en 1 año de prisión preventiva a Santana Cuevas, la cual cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Y el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, aseguró que la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, depende de un acuerdo firmado en el año 2015 en el que el presidente Danilo Medina se comprometió a no reelegirse nuevamente. El miembro del Comité Central del PLD sentenció que el referido acuerdo, firmado por los miembros del comité político, no se ha cumplido por los aprestos de grupos enquistados en el poder que promueven la reelección del presidente Danilo Medina. El Ministerio Público depositó la tarde de este miércoles el recurso de apelación en contra de la decisión mediante la cual fueron condenados Marlon Martínez y su madre
Marlin Martínez por el asesinato de Emily Peguero ocurrido en la provincia de Duarte en el mes de agosto del 2017, caso al cual se le dio sentencia condenatoria en noviembre del 2018. Y el presidente Danilo Medina continuó introduciendo cambios en algunos gabinetes. Ahora designó a César José de los Santos Bretón como asesor turístico del Poder Ejecutivo para la región norte. El nombramiento del funcionario está contenido en el decreto 49-19 con fecha de este 30 de enero y dado a conocer hoy mismo por el encargado de comunicaciones de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena. Y el procurador general Jean Alain Rodríguez dijo está cumpliendo con promesas hechas a familiares de la víctima y al país de seguir luchando para que se haga justicia en el caso de Emily Peguero, ¿verdad? Que el tribunal condenó a Marlon Martínez a 30 años de prisión y a Marlin a 5 años de prisión. El Ministerio Público apela a sentencia emitida por el homicidio de Emily Peguero. Nos vamos a una pausa. A regreso el comentario de nuestro compañero Héctor Luzón. 10:11 en la noche. Continuamos en el gobierno de la noche. Nuestro compañero Héctor Luzón. Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí está fría la cosa. De la cabina, bueno, baja un poco ahora. Buenas noches a todos. Buenas noches a Osiris de León. Buenas noches. A Gilbert Guzmán, Roberto Díaz, Saludos, Valentín hermano. Pérez. Y Alfiero Valenzuela, que me imagino que se integra en unos minutos, que le mandaron un mensaje muy Es lo que no quiere ver el mensaje que le mandaron un mensaje muy importante en el día de hoy. Ojalá que se apersone por aquí, que venga. porque hay un mensaje muy importante Si para no, él. dijo que va a venir a dárselo personalmente. Eso es así. Bueno, y un saludo especial siempre a los muchachos de las cámaras, José Imel, y también a Félix Aquino y a Marianita Peñalo. Y un saludo siempre especial a toda esa audiencia que sigue este programa, al gobierno de la noche de la Z101, tanto dentro como fuera del país. Bueno, esto es innegable que los acontecimientos internacionales están trazando prácticamente la pauta y la agenda en términos de lo que es la noticia, lo que es la información en los últimos días, la situación venezolana que luce un poco estática en estos últimos 2 días, porque la situación sigue prácticamente igual, con un presidente autoproclamado interino, con un presidente constitucional en un grave conflicto, y los llamados internacionales de diversas naciones que tratan pues de intervenir. Es el caso de España, que le planteó a México que formaran un grupo de mediación, a lo cual México, a través de su presidente constitucional Manuel López Obrador, pues ha respondido que no, que México no formará parte de ningún grupo, porque eso violaría el principio mexicano de no intervención, de no intervenir en ninguna de esos tipos de crisis, sino que, como lo había dicho en la víspera, México entiende que en este caso específico de Venezuela, son los actores venezolanos quienes deben buscar una solución a la crisis, y que otra nación que trate de intervenir pues estaría de alguna manera violentando ese principio de no intervención en los asuntos internos de otro país, de una nación. Y en ese sentido, a pesar de que se opone a esa invitación que le hizo el presidente español Pedro Sánchez, ellos están claros en que las relaciones de México y España va más allá de eso. Es decir, que eso no significa que ellos tengan un inconveniente en las relaciones entre los dos países, sino que sencillamente son dos puntos de vista, son dos puntos de vista distintos sobre una misma crisis, que es la venezolana. Esto ha desatado muchísimo tipo de opinión. Hay quienes condenan a Maduro, hay quienes apoyan a Maduro, y hay otros, como es el caso de México y otras naciones que se han declarado neutrales, como es el caso de Uruguay también, que se ha declarado neutral ante la crisis venezolana, es decir, que no va ni para un lado ni para otro, simplemente no opina y no interviene. Bolivia también. Entonces son situaciones, parte de una situación
De todas maneras, como hemos dicho, en la vida la dialéctica nos dice que nada es estático y que todo está en constante movimiento. Eso significa que aunque aparentemente la crisis venezolana luzca estática, es decir, sin movimiento, sin novedades en el día de hoy, sin novedades así a simple vista, es claro que esas cosas no van a permanecer así. De alguna u otra manera, o sigue el gobierno haciendo algún tipo digamos, de negociación que no ha sido el norte de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. No se ha caracterizado por ser un presidente que busque una avenencia. No, en ese aspecto, lo he dicho siempre, no parece un político. Porque los políticos de verdad se caracterizan por negociar, por hablar y buscar soluciones políticas a situaciones como la que se presentan en Venezuela, aun cuando hay que recordar que esta crisis venezolana tiene muchos componentes, que son componentes muy diversos y de difícil soluciones, porque cuando se está hablando de una crisis económica, de una población que en su mayoría exige un cambio de la política económica y de ver de qué manera el gobierno pues sale de esa situación o busca algún tipo de situación que le dé paz al país. Porque otra cosa, es difícil gobernar una nación y buscar soluciones a los graves problemas que afectan a un país cuando ese país no vive en paz, cuando hay un conflicto permanente, cuando hay una situación en la que no hay tranquilidad ni para el propio gobierno, cuando hay problemas de gobernabilidad. Esto realmente pone en una situación difícil las soluciones de todo tipo, soluciones fundamentalmente económicas, que es la más apremiante que tiene Venezuela, porque si, en eso no se equivocó el marxismo, cuando ha planteado que una crisis económica te trae la crisis política. Es decir, si tú tienes en un gobierno impedido por alguna razón resolver, aunque sea mínimamente, los problemas básicos de esa población, entiéndase, la comida, la alimentación, la salud y otros derechos que son fundamentales entre la gente, entonces ya ahí hay graves problemas. Y esa es la situación que tiene Venezuela. Con una oposición que se torna intransigente, que entienden que ellos deben tomar el poder. Y porque también esa oposición, Valentín, si tú te pones a ver, la oposición, ella demanda cambios. Ok, demanda cambios. Pero hay dos cuestiones. Lo demanda primero como parte de un proyecto de una potencia extranjera a través de ellos, que son los Estados Unidos. Eso todo el mundo lo sabe. Eso no es un secreto para nadie. Y ellos de alguna u otra manera lo dejan entrever, de que tienen el apoyo de Estados Unidos, y Estados Unidos a través de Trump lo ha manifestado abiertamente. No lo hacía Obama, sí, pero lo está haciendo Trump. Abiertamente ha manifestado que está apoyando a esta gente y que incluso reconocen a ese gobierno y que están bloqueándole los fondos de PDVSA para que esos fondos los pueda utilizar este hombre. Mira, si finalmente es presidente de verdad de Venezuela, porque hasta ahora lo es de juego, porque todo el mundo sabe que eso no pueden haber dos presidentes. En ningún país del mundo pueden haber dos presidentes. En Venezuela la situación está, como tú dijiste, Luzón, estática, pero el juego está trancado en Venezuela. Porque cada momento que pasa, los Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima le complican la situación a Maduro. Maduro ayer dio su brazo a torcer y dijo que él está dispuesto a negociar. Pero ¿sobre qué base Maduro estaría dispuesto a negociar? Bueno, lo primero que Maduro dice, pero para saber sobre qué base. Sobre qué base. Lo primero que Maduro dice que en Venezuela no se van a realizar elecciones nuevamente, Luzón. Que él no está dispuesto a que se realicen elecciones nuevamente. Entonces, hay que saber sobre qué base Maduro estará dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo. Porque ni una ni otra. Mira, hay una situación. Independientemente del deterioro en la crisis venezolana, hay una cuestión. Hasta ahora Maduro tiene de su lado a las Fuerzas Armadas venezolanas. Hasta ahora le han jurado lealtad.
por boca del propio ministro de Defensa, el señor Padrón. Y mientras eso sea así, es difícil que la oposición logre un objetivo de derribar ese gobierno. Las Fuerzas Armadas a su favor. A menos que haya una situación ya de revuelta general, una revolución civil, que es lo que podría venir, ya eso sí se saldría de control. Es importante Venezuela. resaltar, Luzón, Sí. que apenas, y si así puede decirse, un 17% de la población apoya a Maduro. Eso es una realidad. Bueno, Y eso es uno de los grandes problemas que él tiene en contra. Esa es la situación, pero más que Maduro, y eso es lo que mucha gente a veces no entiende, porque mucha gente se fanatiza de que fulano o es pro Maduro o es contra Maduro. No necesariamente las cosas tienen que ser así. O sea, uno lo que entiende es que en Venezuela debe haber una solución de los venezolanos y ellos tienen que tener la suficiente capacidad de buscar una solución en Venezuela sin que tengan que intervenir fuerzas extranjeras ni gobiernos extranjeros. Bajo el pensamiento que Maduro le ha mostrado al mundo y bajo los esquemas que él está mostrando, yo creo que Venezuela por sí sola no puede salir de esa crisis. Bueno, pero el problema está... O se buscan árbitros internacionales, Luzón. Ahora, yo me pregunto, ¿qué papel están jugando las Naciones Unidas en todo esto? Porque de la OEA no hablemos. Eso no hay que mencionarlo. Eso hay que echarlo a un lado. ¿Por qué? Porque el que dirige ese organismo, desde un primer momento de la crisis, de esta etapa de la crisis venezolana, se mostró como un enemigo del gobierno venezolano. Entonces, si tú eres enemigo de una de las partes, tú no puedes mediar. De Venezuela y de muchos países latinoamericanos. Sí, exacto. Donde no ha servido de no ha jugado un buen papel como incluso problema con la República Dominicana. Claro, por eso lo te que lo pasa digo. es que eso ya se subsanó un poco por algunas situaciones con República Dominicana, lo que tiene que ver con la migración haitiana. Estoy hablando del señor Almagro, que es el secretario general de la OEA. Pero en el caso venezolano ahí no hay salida, ahí no hay forma de que la OEA pueda mediar, ni siquiera acercarse, porque está descalificado ese organismo por como se ha manifestado el secretario general, para mediar en esa crisis. Podría entonces ser la Organización de las Naciones Unidas. Pero ¿qué ocurre? En estas situaciones ha pasado y sigue pasando como pasó con las 2 veces que Estados Unidos invadió Irak. Lo hizo George Bush padre en el año 92. En el año 91. 91, perdón. Sí, y lo hizo George Bush hijo por ahí por el 2000, no me acuerdo ahora el año específico de la última intervención norteamericana en Irak, el 2000 y algo. No recuerdo exactamente el año ahora, no habría que buscarlo. El caso es que en ambas intervenciones hubo argumentaciones. La primera vez fue un asunto de que Saddam Hussein iba a invadir a esta pequeña isla que es productora de petróleo, una de las más ricas, productora de petróleo, Kuwait. En ese Exacto, Kuwait. Y ese fue el argumento. El otro argumento del hijo, de George Bush hijo, ya en la segunda intervención de Estados Unidos a Irak, era que habían armas de destrucción masiva, lo cual resultó ser mentira, porque se comprobó que eso era una mentira, que no fue más que un argumento para intervenir allí. Entonces Estados Unidos ya tiene un historial en toda su existencia de crear situaciones para provocar y justificar una intervención. Y Venezuela no es la excepción. Y hemos mencionado muchas veces el caso de Pearl Harbor, que lo utilizó Estados Unidos en el 1941 para entrar a la Segunda Guerra Mundial, como un argumento para entrar a la Segunda Guerra Mundial. Ya iniciada, ya cuando se produce esa matanza de los japoneses contra los soldados norteamericanos en Pearl Harbor, que llegaron por submarino, pues ya la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial ya tenía casi 2 años, porque comenzó en el año 1939. Pero Estados Unidos deseaba entrar porque sabía que de ahí iba a salir probablemente más fortalecido como una potencia, que ahí fue que verdaderamente tomó la forma de potencia los Estados Unidos. Todavía en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no era el país fuerte que es hoy, ni siquiera se le acercaba. Pero luego de ganar los aliados, y siendo Estados Unidos parte fundamental, primera vez que tú viste situaciones donde hubo coincidencia entre países muy disímiles como Estados Unidos y como Rusia, por ejemplo. Y ahí hubo una repartición del mundo, por eso a partir de la Segunda Guerra Mundial,
hubo un reposicionamiento de la política internacional y la geopolítica en sentido general. De ahí salió Estados Unidos más fortalecido, de ahí salió Rusia más fortalecida, y así salieron un conjunto de países con una situación, mientras que los derrotados salieron en una situación muy difícil. Alemania tuvo que ser reconstruida, le pasó mucho tiempo a Alemania para poder reconstruirse y volver a ser lo que era antes, mientras los demás países que la derrotaron, como es el caso de lo ya mencionado, tuvieron una realidad muy distinta y pudieron realmente estas naciones posicionarse muy fuerte como potencias. Caso Rusia, caso Estados Unidos, entre otros. Pero esa es la historia de la humanidad en términos de cómo los países van aprovechando esas conflagraciones mundiales para fortalecerse y jugar los intereses que le conviene. Entonces Venezuela no es la excepción. Estados Unidos está buscando, sabe lo que representa Venezuela en términos de recursos naturales, fundamentalmente petróleo, y busca de alguna manera buscar algún tipo de justificación para de alguna forma intervenir. No es nada nuevo, lo ha hecho en otras naciones de Latinoamérica, como fue el caso de Panamá en 1989, y aquí en la República Dominicana ni hablar, porque aquí lo hizo 2 veces. Y lo hizo con argumentaciones totalmente siempre falsas, salvar vidas, etcétera, que no había ningún peligro para sus nacionales aquí, ni para ningún dominicano, sino que era un asunto entre dominicanos. Una guerra civil con los constitucionalistas ya tenían prácticamente ganada, y ellos desembarcaron unos 28,000 marines norteamericanos para venir a intervenir a la República Dominicana. Eso en cuanto a Venezuela, señores. Yo quiero referirme. Hay un caso del fiscal de Barahona. El fiscal de Barahona, luego de una investigación iniciada por el Consejo del Ministerio Público, fue suspendido. Y en su lugar, pues, fue posicionado en el día de hoy un fiscal interino. No le vamos a pedir al Ministerio Público que revele las razones por las cuales suspendió y por las cuales inició un proceso de investigación con relación a las actuaciones de ese representante del Ministerio Público en Barahona, porque sabemos que el Código Procesal Penal ampara a las personas que son investigadas, porque uno de los principios fundamentales de esta legislación es que dar a conocer la identidad, o al menos el hecho más bien por el cual se investigaría a esta persona, es casi una condena previa a nivel de opinión pública. Y por tanto tiene todo el derecho el Ministerio Público a no revelar por el momento las razones que lo han llevado a suspender a ese fiscal mientras realiza la investigación del lugar para determinar si lo destituye definitivamente y si lo puede someter a la misma justicia. Aunque Luzón, disculpa, sí, hoy circuló en un medio de mucha trascendencia nacional de que ese fiscal fue suspendido supuestamente por un caso de droga. Bueno, pero eso es una especulación hasta tanto el Ministerio Público tenga dé oficialmente la información. O sea, no podemos nosotros caer en esa situación. No, pero esto es supuestamente. Sí, pero eso es alguna especulación. Hasta tanto no haya una información oficial por parte del Ministerio Público, nosotros no podemos realmente comenzar a difundir de que a ese hombre lo están investigando por un asunto de narcotráfico o de droga. Hay que esperar que el Ministerio Público rinda el informe para luego nosotros referirnos a eso, porque lo otro sería nosotros darle curso a rumores y a situaciones. Aun cuando sean verdad, nosotros no podemos establecer ese tipo de situación. Entonces, de todas maneras, lo que uno, para finalizar, lo que uno pretende y aspira es que el Ministerio Público concluya esas investigaciones y pueda rendir un informe a la sociedad dominicana sobre cuáles han sido las reales actuaciones de ese representante del Ministerio Público en la provincia de Barahona. Llévame, Félix. Sí, señor, faltan 5 minutos para las 11 de la noche en este gobierno de la noche de la Z101, y este es el momento del público, para que todo ese público que nos sigue pues pueda interactuar con nosotros y manifestar así su opinión en este gobierno de la noche de la Z101, llamando como siempre al 809-732-0101 y también desde el interior sin cargos al 809-200-0101 y las llamadas internacionales
al 855-221-0101. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás, profesora? Es la maestra Marina, muy bien, saludos y bendiciones para todos. Yo anoche intenté, pero qué bueno que suben las llamadas para hablar un poco sobre lo del Pico Duarte. Mire, de día no hay forma, ya los caminos están establecidos, no hay forma de que se pierda la gente en el Pico. Lo que pasa es que en el trayecto, y qué bueno que hablaron del tema, porque esas son una de las actividades de recreación que la gente debe asumir, no importa la edad. Pues no hay forma de perderse, los senderos están muy claros. Déjenme decirle que se camina también a las 4 de la madrugada, y ahí es que podría haber dificultades con las personas que van por primera vez. Yo he ido 8 y esa aventura yo no la cambio por ninguna otra. Hablan mucho de cazadores de montaña. Miren, esos no hacen el trabajo como lo hacen los guías. Los verdaderos cazadores de montaña son los guías, miren, y que vive el Pico Duarte y sigan hablando de visitar las montañas. Eso es de verdad que divertido. Marina, ¿tú me estás escuchando? Sí, señor. Cuando tú vayas, avísame para ir contigo, para yo no perderme, entonces. No, yo soy guía ya, precisamente. ¿Tú eres guía ya? Déjeme decirle, sí. Yéndome por la zona de Oscar Durán, por Manabao, yo puedo ir con los ojos cerrados. Okay. Y además, los protocolos que establecen los guías, que son el alma de la loma, mire, no hay forma de perderse. Yo quisiera que vayan. Muy bien. Que yo les guío. Muy bien, ojalá podamos hacer una girita por allá. Sí, por favor, gracias. Bien. Buenas noches. Sí, hablen de Quirino, que le pague su cuarto a Leonel. Usa este medio para otra cosa, hijo, para cosas constructivas e importantes. Buenas noches. Buenas. Buenas. Sí, pero usted se queda como ahí. Díganos. Como que se abre, pero no habla. Díganos. Sí, buenas. Sí, adelante. Está en la Z101, está en el aire. Mi nombre es Iván Domínguez. Yo llamo de Cotuí. Adelante, Cotuí. Mira, yo soy dominico venezolano y yo he escuchado en la mañana, sobre todo al señor el periodista Álvaro Alvérez, hablando un poco del tema venezolano. Yo realmente creo que él debe de moderar un poco. Sí, pero llama al programa y dile entonces eso allá, porque tú no puedes utilizar este medio para atacar ni al programa ni a Alvarito. Entonces, si tiene algo que decir sobre ese tema, pues tú le llamas en ese horario. Buenas noches. Buenas. ¿Aló? Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla Bienba. Oh, Bienba. Oh, pero es Bienba. Osirio, ¿oye Bienba ahí? Bienba. Osiris, bendiciones. Mucha salud para usted y su familia. Gracias. Ok, miren muchachos, con lo que está pasando en transcurso de esta semana y que empieza un año enero, nosotros como ciudadanos debemos de tener otra idea de saber a quién vamos a elegir para que gobierne esta nación. Porque no puede ser que una persona que no tenga un comportamiento tal se esté rifando en la prensa y en todos lados, que ya dijo Quirino esto, que ya Quirino dijo aquello, que dijo aquello. Tenemos que saber a quién elegir. Por eso es que los pueblos están así. La juventud está perdida, porque lo que nos están gobernando no vale nada, es un cáncer. Pasen buena noche. Bien, va. Buenas noches. Buenas noches, equipo. Díganos. Samuel Valdés, ¿cómo está todo en San Juan de la Maguana? Don Osiris, hoy está haciendo más frío que anoche. Realmente el pueblo está feliz con ese frío, porque todo el mundo está acurrucado, don Osiris. Por otro lado, don Osiris, yo quiero hacerle un llamado al ministro a Omar Benítez. Al ministro de Agricultura. Correcto. Don Osiris, aquí los productores de habichuelas, Dios lo bendijo este año, y se dieron excelente la habichuela. Y están felices la familia, pero tan triste por otro lado. ¿Le digo por qué, don Osiris? ¿Y por qué? Los precios de 97 bajaron a 70.
Pero el ministro de Agricultura no tiene la culpa de los precios, Don Siri, tienen que hacer algo con esa gente no, porque dígame usted. Pero que el gobierno respalde a esos productores. Sí, porque ahí el ministro no puede hacer nada. Mire, si baja el precio, usted debe estar feliz porque es que el consumidor está feliz, ¿verdad, Gilbert? Don Siri, ahora no le da para pagar la deuda porque está bajita la bichuela, lo que la compran, los dureros. Lo que pasa es que hay que entenderlo un poco también. Yo vi una entrevista con esos productores. Ellos están viendo el asunto desde el punto de vista de sus intereses. Y ellos son productores primero que cualquier cosa. O sea, nosotros lo vemos desde el punto de vista del consumidor. Sí. Y eso es importante también. Pero en un mercado de oferta y demanda, lo que tiene que haber es un equilibrio. ¿Quiénes son la mayoría? ¿Los productores o los compradores? No, lo que tendría que asumir el papel, que para eso fue creado, es INESPRE. El INESPRE fue creado para eso. Balaguer creó el INESPRE para eso. Pero nunca hizo eso. Sí, en principio lo hacía. Nunca hizo eso. En principio lo hacía. Lo que pasa es que perdió su naturaleza con el paso del tiempo. Lo que se desnaturalizó. Claro, INESPRE lo que hizo fue, lo que ha estado haciendo, y ya yo creo que ni eso hace, lamentablemente, es hacer unos mercaditos por los barrios y vender salami, y vender cuestiones de esas, y arrocito. Pero INESPRE se desnaturalizó. Ese es el equilibrio que debiera hacer INESPRE. Para eso fue creado. Exactamente. Por eso se llama Instituto de Estabilización de Precios. De Estabilización de Precios. INESPRE. Le compraba al productor a un precio de sustentación, le vendía al consumidor a un precio subsidiado porque eliminaba el intermediario. El concepto es interesante. Eliminaba el intermediario. Sí. El intermediario usted compraba 5 y le vendía al consumidor a 20. Sí. Entonces le dijo, no, mejor vamos a comprarle a 8 al productor y se gana 3 más y vamos a venderle a 10 al consumidor. Eso fue una excelente idea, pero lamentablemente hay que reforzar. Yo no he visto nunca que eso ha hecho la tarea. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas. ¿De qué nos habla, por favor? Señor, es cierto, quien puede ayudarnos a los productores de San Juan es justamente el ministro de Agricultura, porque él de hecho recomienda, aunque en esta ocasión al parecer no lo hicieron, es asegurarle un mercado, es decir, que esta producción de en este caso de habichuela se la iban a comprar a un precio X. Eso es lo que debe hacer el ministro de Agricultura. Y recuerden también que los productores tienen la presión de los importadores, que ustedes saben quiénes son las personas que aquí importan. No importa que los productores se vayan a hacer. Mira, te voy a dar mi opinión y voy a ponerte un ejemplo personal. En una ocasión, hace ya muchos años, por allá como por el 2002, el Ministerio de Medio Ambiente invitó a una serie de consultores ambientales a un seminario. Me invitaron a mí porque yo era un consultor registrado oficialmente. Y hubo uno de los que estaba presente que se quejó de la competencia extranjera. Y el viceministro que estaba le dijo, pero yo veo aquí en este salón consultores que nunca se han quejado. Y yo le dije, ¿sabe por qué yo nunca me quejo? Porque no puede hacer que un consultor que venga de Costa Rica o que venga de Chile o que venga de Argentina preste servicio a mejores precios que yo, que soy de aquí. Te voy a decir lo mismo, no es posible que alguien me traiga un producto de China, de Vietnam, de Corea, de India, a un precio más bajo del que se produce aquí, cuando no hay que pagar flete. Entonces yo lo que creo que tenemos que abocarnos todos a mejorar nuestra productividad, porque no puede ser que Gilbert en China esté produciendo más barato que yo aquí en Santiago o en San Juan, si Gilbert tiene que pagar un flete de China aquí y yo no tengo que pagar el flete. Entonces tenemos que redefinir los esquemas de producción y bajar nuestros costos de producción. Bueno, así es. Nos hemos quedado atrás en eso. Buenas noches. Muy atrás. Buenas noches. Sí. Buenas. Es Carmen, desde Tennessee. Aquí bastante frío, así que espero que todo esté pasando bien. Bueno, cuídese por ahí, Carmen. Sí, estamos cuidándonos ahí, porque por aquí nevó muy poquito, no sufrimos tanto como los otros, ¿no? No, pero tú te entesas, eso es calientico. Carmen, date una vueltecita esta noche por allá, por Chicago, o por allá, por, voy a tratar, por Dakota del Norte. Oiga, lo que yo quiero ahora es que ustedes me hagan el favor de llamarle la atención a la gente de Puerto Plata. Ajá. Mire, yo mando muchos turistas para Puerto Plata porque es libre vivir a Puerto Plata. Y me dicen que ven un vertedero muy feo. Y esto todavía no se ha terminado, señores. Hay que darle
al medio ambiente, como usted lo defiende tanto ahí, pues por favor, que esa basura le busquen un lugar muy apartado de donde está la población. Así es, Pero así cuando es. lo ve el turista Sí, que eso- quiere que Así es, ese vertedero no procede ahí, lo hemos dicho muchas veces, Pero no Siris, procede ahí. Siris, ya eso debió habérsele buscado una Hace solución. tiempo, hace tiempo. Eso está, señores, cuando Comenzando con las autoridades locales de Puerto Señores, Plata. pero esa basura que le da el saludo a la gente Claro. en Puerto Plata. Cuando usted Esa es llega. la entrada occidental Sí, de Puerto Plata. esa- Dio 500 millones de pesos para eso. Ok, lo voy a escuchar. Gracias. Ok, gracias, gracias. Mira, ella tiene toda la razón. Gracias, Carmen. Sí, sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, buenas. Esto es al Ministerio de Industria y Comercio que derogue la resolución 365 bis que grava en cada galón del gas licuado de petróleo alrededor de 20 pesos más al precio del consumidor. Señores, eso no lo aguanta nadie, eso es una estafa. Bueno. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, cuéntenos, díganos, ¿qué nos habla? Crucito Beltrán, Trinitario Segundo, Santo Domingo. Hola, Crucito. Adelante. Sí, gracias. Para preguntarle al ingeniero Siris de León. Alguien me dijo a mí que las máquinas toneladoras, creo que así se llaman, las que hacen los túneles, cuando termina el túnel la dejan dentro. ¿Es cierto eso? Me parece Sí, raro. las que son muy grandes. Si las TBM grandes, las que se usan para las presas, se deja dentro porque desarmarla cuesta más que lo que vale ella. Entonces se hace a costo cero. Es decir, usted calcula que si le va a costar esa tuneladora $3 millones, al final usted lo que hace es que hace un túnel por debajo del túnel de carga de la presa y la deja enterrada ahí y se va. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Una TBM, se llama Tunnel Boring Machine. Buenas. Buenas. Sí, buenas noches. Sí, habla Benito Enrique Modesta de Gunao. Adelante, Una Gunao. pregunta. ¿Hasta qué capítulo se termina la novela aquí, Leonel y Danilo? Bueno, dale tú la terminación. Ese tema está en Chicago allá, con el frío de allá. Aquí estamos en otro tema. Bueno, sí, buenas. Sí. Buenas noches. Franklin Concepción, San Francisco Chirino, Monteplata. Hola, Franklin. Ingeniero, ¿y ustedes cómo están? Estamos bien. Ingeniero, ya se está trabajando al paso, pero se está trabajando en la carretera Chirino. Pero yo se lo dije a usted que yo iba a hablar al otro día con el ingeniero Pagán y cuando vine al otro día aquí se lo dije. Y así fue, empezaron a trabajar. Muchas gracias, don Osiris. Usted duda de nuestra palabra y del servicio que le da el gobierno de la noche. Sí, buenas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, es cierto, yo hablé con Pagán al día siguiente. Luzón. Hola, hola. Es Augusta que Augusta habla. Mora, díganos. Hola, Augusta, hermana. Estamos bien, oyéndolo toda la noche. Gracias. Don Osiris, después que Inespre cambió de nombre, que se llama Instituto de Embotelladores, nosotros las amas de casa y los productores nos estamos muriendo, porque usted dijo muy claro para qué fin fue creado el Inespre. Yo recuerdo que cuando Hipólito Mejía, nosotros las amas de casa, a nosotros conseguíamos todo a bajo precio, pero ya Inespre desapareció. Vuelvo y le digo, Instituto de Embotelladores se llama ahora. Quizá usted no se acuerda, doña Augusta, uno de los primeros directores del INESPRE fue Reinaldo Papi Bisonó, aquel que era presidente de las Águilas Cibaeñas. Balaguer lo nombró director del INESPRE a él, y después de él haber estado como secretario de Finanzas, y lo puso ahí precisamente para trabajar el tema de estabilizar los precios, porque él tenía una gran experiencia como productor de arroz, porque él era el presidente de la factoría de arroz Bisonó en Navarrete. Buenas noches. Bueno. Sí, ¿quién nos habla? Hola, Manuel de Guanuma. Adelante, Guanuma. Oiga, cuando una matrícula es clonada, ¿a quién le toca ir a llevarle el expediente? ¿Es a la policía o a... Jimmy, o esa al dueño de pregunta la para ti. matrícula? ¿Cuándo qué? ¿Qué fue lo que preguntó? Perdón, no escuchamos bien. Una matrícula que fue clonada. Una matrícula. Desde Bonao. Clonada. Ahora lo oí. Ajá, y entonces nos dio un papel en el plan piloto de que hay que llevarlo a Bonao. No, tú tienes que ir con eso a la Dirección General de Impuestos Internos, que es quien maneja eso.
La matriz original de esa matrícula está en la DGII. No está en Bonao. No está en Bonao. Eso está aquí. Ahora, para un sometimiento, ya tú sabes a dónde tiene que ir. Que es otra ya es cosa. otra Ya es otra cosa, porque te supone que si tú sabes quién lo hizo y es algo. posible que le dijeran que fuera al departamento local de Bonao. Exacto. Sí, porque es posible que haya ya uno. Averigua si hay impuestos internos allá para que vaya allá. Como quiera, él tiene que ir a la DGI. Bien. Es la DGI que maneja Muy eso. bien. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién nos habla? Héctor Quero, de aquí de los Jardines de los Amas. Adelante. Fíjense, esta es la fecha que todavía aquí en los Jardines de los Amas no tenemos agua, ducto. No tenemos agua. Yo pasé el año entero reclamando que no llegue el agua y todavía no nos llega el agua. Yo no sé qué es lo que sucede ahí. Se está yendo enero y no llegó el agua el año entero. El año Sea algo pasado no llegó inexplicable, agua. al menos no se ha dado una explicación. Bueno, ojalá que las autoridades te oigan y tomen una medida, definitivamente. Buenas noches. Buenas, Luzón. Sí, Medina. Escúchame, que cayó la llamada ahorita. Franklin Concepción. De nuevo, Concepción. Monteplata. Sí, díganos. Ingeniero, sí, le estaba llamando justamente para darle las gracias en grande, en nombre de todo el Distrito Municipal de Chirino, porque se está trabajando en la carretera. Y por otro lado, mandarle y darle un fuerte abrazo a toda mi gente que están allá en todos los estados de la Unión Americana, que siempre están pendientes al gobierno de la noche, escuchando el gobierno de la noche. Ellos me llaman siempre y me dicen, salúdame a Osiris, que siempre lo escuchamos con esa cátedra que él da todos los días. Muchas gracias, don Osiris, para adelante y buena suerte en todo. Gracias, mi hermano. Siempre cuenta con todo este equipo del gobierno de la noche. Bien, vámonos con esta. Buenas. Sí, por favor, los cuartos de Quirino, por favor. Buenas noches. Buenas. Sí. Tengo que hacer un llamado a obra pública en el sentido de los túneles, cuando lo van a limpiar y lo elevado. Ellos cogen a las 10 de la noche, donde la gente se está desplazando a su casa. Y si hace un tapón tremendo, esos son los elevados y los túneles. Bueno. Entonces también no ponen un amén en los cruces para que le den paso más rápido al tapón. O sea, no hay ayuda. Ellos dejan huérfanos a eso. Y también le voy a decir, están cerrando los túneles para limpiarlos, pero no lo están limpiando nada. Eso es para facturar, para facturarle a obra pública y lo cierran nada más lo cierran y no limpian nada. Ay, perdón, le dimos sin... Buenas noches. El mejor horario para limpiar los túneles es la noche. Pero ¿a qué hora que lo van a limpiar? ¿A qué hora que lo van a limpiar? Lo que pasa es que la gente protesta por y van a poner todo. un amén a las 10 de la noche. Que lo pongan a las 12 del día. Dios mío. Aquí hay una cultura. Mira, esto no es por negativismo. Mira, Dios mío. Esto no es un asunto de apoyar al gobierno en institución. Yo no tengo por qué apoyar cuestiones de obra pública. Yo ese ministro ni lo conozco. Pero te voy a decir una cosa. Aquí el dominicano protesta por todo. Aquí hay una cultura de protestismo. Pero si tú dices algo, dicen que tú estás con el gobierno. Claro, pero hay que ser justo. Oye, pero ¿cómo es posible que tú vas a protestar de que porque a las 10 de la noche te cierren un túnel? Hay que ser pero justo. es para mantenimiento. ¿Tú pero quieres por que lo cierren Dios, a las 12 del dale día? la gracia, porque antes a las 3 de la tarde. Esas cosas no se hacían. Luzón, no se hacía. ser justo planificación. es reconocer Si que Gonzalo antes- ha venido haciendo un buen trabajo. Claro. Luzón, sí, por Dios. la queja que había antes era que esos servicios de mantenimiento se hicieran en la noche cuando el tránsito era mínimo. Claro. ¿Usted sabe de qué se queja la gente? Yo quisiera saber si él quiere que le metan eso a las 7 de la mañana. Pero usted sabe de qué se Y a queja la- la a las gente. 12 del día. Oye, eso lo hacen a las 7 o a las 8 de la mañana. La gente se queja. Y se explota la capital. Usted sabe de qué la gente se queja, Luzón. Que la basura la recogen de noche. Pero es el mejor horario para recoger basura. Pero ojalá que los ayuntamientos hagan Ojalá y eso. lo hagan de noche. No, que... Pero increíble. Perdón, buenas noches. Sí, Luzón, ahora es Medina. Sí, ahora Medina, sí. Buenas noches a todos. Osiris, Cuéntame. yo recuerdo en el 88, siendo yo policía, estaban los puestos de Inespre. Eso sí era verdaderamente paliaba el hambre en todos los barrios. Fue el mejor. ¿Tú te acuerdas de un puesto que había cerca del estadio Quisqueya? Pero claro, yo siendo policía era una operación especial y nosotros éramos la protección. Y a veces nos íbamos a los barrios con 20,000 plátanos. La funda recuerdo que eran unos 5 precios y a 10 subsidiados. pesos, 88, cuando llevaba una libra de aceite, que harina, que esto, en fin. Eso era el Inespre de mejor verdad. paliativo. Fue una política muy bien valorada por Bien diseñada. Joaquín Balaguer, que no se pasaba hambre en los barrios. Entonces era Inespre cuando sí, entonces.
Muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Le habla Juan Carlos de San Juan de la Maguana. Hola, Juan Carlos. Adelante, San Juan. Yo soy el profesor que siempre le llamo a la Z101 de noche. Y yo quiero aportar algo sobre el caso de Venezuela. Nosotros, algunos analistas, a veces cada uno de nosotros hablamos de nuestra forma y nuestra manera. Pero yo no veo el porqué que China y Rusia le hayan dado la espalda prácticamente a Venezuela. Si nosotros somos aliados, un ejemplo, entonces usted tiene que soportarme o si no, auxiliarme en algunos casos, si no, darme la espalda así. Entonces, dejar que los Estados Unidos relajan y jueguen y hagan todo lo que les hagan con Venezuela. No, pero tú parece que no has leído lo que ha dicho Rusia. Lo primero es que hay que descartar que esa potencia intervenga en esta etapa. Y lo segundo es que Rusia ayer mismo dio unas declaraciones diciendo que ellos van a defender sus intereses en Venezuela. O sea, sí, aunque sea desde el punto de vista de las declaraciones, no han dado la espalda. Llévatelo, Félix. Bueno, son las 11:21 de la noche en este gobierno de la noche. Ahora le toca a nuestra compañera Adelaida Martínez. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos mis compañeros aquí presentes. Bueno, vamos a esto. El ambiente político está bastante caliente. El pasado domingo, el equipo de trabajo político del presidente Leonel Fernández hizo una rueda de prensa. Y muchos se preguntaban, ¿pero por qué una rueda de prensa? Y un domingo, yo oí tantas críticas al porqué de esta rueda de prensa y por qué dar a conocer someramente, algunos calificaron, no dieron detalles, no dieron nombres. Bueno, siempre hay críticas. Pero después de lo que aconteció ayer, ya la gente entiende el por qué se dio esa rueda de prensa. El lunes, un día después del equipo del proyecto Leonel 2020, donde Radamés Jiménez, que es el coordinador general del proyecto Leonel 2020, ahí estaban en la mesa parte del equipo de trabajo político. Estaba el ex vicepresidente Rafael Alburquerque, estaba Rubén Maldonado, Roberto Rosario, Domingo Jiménez, Clarisa de la Cruz, que escuché. César Fernández. Se me puede quedar alguno porque Abel eran muchos. Martínez. Eran muchos. Sí. Abel Martínez. ¿Se me queda alguien más? El diputado Henry Merán. Rafael Núñez. El señor Rafael Núñez, que fue el que dio a conocer a los periodistas que se iba a leer un documento, que no iba a haber preguntas, que se iba a informar lo que estaba pasando, de la información que ellos tenían a mano, de un nuevo intento de dañar al presidente Fernández, de nueva vez orquestar una campaña sucia que ya estaba montada. Salieron precandidatos como Temo Montaz, qué lamentable las declaraciones de Temo Montaz, a ese que el presidente Fernández cuando lo imputaron, lo llamó, se solidarizó con él, le mostró su apoyo. El hombre es él y su circunstancia. Así es. Las declaraciones también de Amarante Baret, que ha arremetido, para sonar un poco, se ha colocado también a hablar siempre del presidente Leonel Fernández. El otro que habló también fue Francisco Domínguez Brito. Bueno, ese señor, ¿cuánto que saquen las encuestas sobre Francisco Domínguez Brito? 0.000001. Yo creo que la que más sacado tiene un 1%. Bueno, los tres acabaron y criticaron esa rueda de prensa del equipo de trabajo político del presidente Leonel Fernández. Le dijeron hasta loquillos, le dijeron ridículos. El lunes dijeron cosas terribles sobre esa denuncia que se hizo. ¿Qué ocurre? Que ayer volvió a surgir la figura aquella, que en mi boca yo no voy a poner su nombre. Pues yo en mi boca no pongo nombre de delincuentes, de gente a la que no se le debe dar credibilidad. Y yo puse un tuit ahí
que ha tenido mucha repercusión, porque de verdad a veces que uno se llena hasta de rabia, impotencia, de ver cómo la gente a veces solamente se queda en el titular y no recuerda todas las cosas que debe recordar cuando pasan cosas como estas. Y no miran alrededor del personaje funesto que utilizan para hacer daño. ¿Quiénes están detrás de ese personaje? Y yo lo ponía aquí, déjame leerlo, porque a mucha gente, no sé, le pareció bien, les gustó. Va por más de 200 RT. Porque de verdad que a la gente hay que recordarle, señores, las cosas. Porque aquí la gente es de memoria muy corta. De memoria muy corta. Pues sucede que el lunes esos 3 precandidatos y otras personas empezaron, y comunicadores también. Programas de mucho prestigio, de corte político, le dijeron de todo al equipo de trabajo, de trabajo político del presidente Fernández. Pues, ¿qué pasa? Después que salió el videito ese, todos amanecieron mudos hoy. Ninguno ha dicho nada. En mi pueblo a eso le llaman el morro en el suelo. Temo no ha dicho nada. En el moco en el suelo. Con esa, Domínguez Brito tampoco volvió a decir nada. Amarante Baret tampoco ha dicho nada. Del sector enquistado aquel en el gobierno tampoco ha dicho nada. Porque se les vio, como dicen popularmente en el argot político, se les vio el refajo. Y yo saludo que el equipo de trabajo político del presidente Leonel Fernández se adelantara. Le mató el gallo en la funda. Se adelantara y diera esa rueda de prensa. Y diera a conocer esa información. Que ¿por qué no dan nombre al paso? Ellos tienen toda la información y así lo dijeron. Yo estuve ahí en esa rueda de prensa el domingo. Ustedes saben que nosotros los periodistas trabajamos 24/7, Gilbert. 24/7. 24/7. No hay forma de estar durmiendo un rato ni descansar. Siempre Entonces, hay que estar informando el país. Así es. Y el pluriempleo, tú sabes, para uno poder sobrevivir. Obligatoriamente. Porque aquí se trabaja para 15 horas de trabajo, Adela. Obligatoriamente. Sí. Hay que comprarle una pizza a los muchachos, hay que tener otro trabajo adicional. Así es. Entonces se quedaron mudos. Porque quienes tuvieron la razón fueron a eso que ustedes le dijeron, que tenían que retractarse, que eso era una falta de respeto. Creo que fue Temo el que dijo eso. Pero qué pena. De verdad que el Temo le ha salido duro. El Temo ingrato. Ingrato a Leonel. Wow. Ingrato al malagradecido y a la malagradecida. Yo la quiero lejos de mis zapatos. Bueno, ese tipo de personas. Lejos de mí. Increíble la actitud de Temo frente a Leonel Fernández. Es lo peor que puede tener Leonel Fernández fue el primer ser humano que se solidarizó con él cuando le pasó aquella situación. Lo mantuvo en el gobierno todo el tiempo. Oh, Dios mío. Que hay algo, el único individuo que nunca salió del gobierno de Leonel Fernández. Qué grande fuiste, Ortega y Gasset. Oye, lo nombró administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad. Ahí se pasó desde el primer gobierno de Leonel, del 96 al 98, dos años, porque después llegó Radamés en el 98. Pero de ahí se fue al secretariado técnico, que no era ministerio, el secretariado técnico de la presidencia. Luego eso lo convirtieron en, qué sé yo, qué de economía y desarrollo. Y de ahí se quedó. Solo salió cuando Hipólito llegó. Y de ahí volvió a la misma posición cuando Leonel regresa en el 2004 y en el 2008 igualito. Pero ese fue el que dijo que en 6 meses arreglaba el sector eléctrico. Ese fue el que lo privatizó para joderlo más. Él fue parte de la privatización. Él fue parte fundamental de la privatización. Y a ese no fue que Danilo lo mandó a buscar preso por el caso Odebrecht. Bueno. Ese mismo. Eso es historia reciente. Ese mismo. Eso es fresco. Y el primer, como acabo de decir, Leonel Fernández fue la primera persona que se solidarizó con él públicamente. Sí. Dios mío, cuánta ingratitud. No, pero yo vuelvo y digo, como le dije una vez a una persona que yo quiero mucho, que vio como muchos amigos se le alejaban, amigos con la comilla, ¿verdad? Comilla de apertura y comilla de cierre. Se le alejaban en momentos en los que él estaba muy, muy, muy mal económicamente.
y carecía del poder que no tenía anteriormente. Yo le dije, tranquilo, estos son los mejores momentos para que se aleje la gente que nunca estuvo realmente y para que se caigan las máscaras de esos que están ahí solamente cuando hay una ventaja. Yo escribí un tuit con unas cuantas preguntas cuando vi el videito del personaje aquel. ¿En qué gestión fue apresado y extraditado? Es la primera pregunta. ¿En qué gestión lo recibieron con una alfombra? Es la segunda pregunta. ¿En qué gestión le devolvieron sus bienes y vive como rey? Es la tercera pregunta. Y la última y cuarta, ¿en qué gestión le ayudaron a que el sobrino se fugara de la cárcel, dándolo en principio como muerto? Adela, yo creo que te faltó Sea una. usted Yo creo que el te faltó jurado. una. ¿En qué gestión fue promovido a capitán? Sí, esa se me quedó. Esa es la parte de Hipólito, que fue quien lo, ¿verdad? Sí. Lo nombró capitán y todo Me eso. quedó esa. Y la pista de aterrizaje, ¿quién se la construyó? Y la pista de aterrizaje también, Gilbert. Gracias por el aporte. Pero todas estas situaciones, yo creo, señores, y yo siempre he dicho, miren, la vida pasa factura y el mal se devuelve. Todas estas cosas que están intentando hacer personajes desde las sombras, se le está revirtiendo por muchas cosas. Porque el mal no puede reincidir 2 veces y además con las mismas estrategias y con el mismo personaje y con la misma figura. Bueno, Joao está preso ya. Pero qué pena que todo esto esté pasando en el ámbito político, pero qué bueno también que esté pasando para que se remenee yo no sé qué y vuelvan a encauzarse, a tomar el sentido de las cosas. Y como decía mi profesor Domingo Jiménez hoy, que lo felicito, tremenda entrevista que dio sobre el sentido y la razón de ser de la rueda de prensa. Él decía, esa rueda de prensa, muchos la han criticado, pero esa rueda de prensa la hicimos por la unidad del PLD. ¿Y por qué por la unidad del PLD? Para hacerle ahí mismo un llamado al presidente Danilo Medina. Porque se habla de personajes enquistados en el gobierno y mucha gente se confunde. No se está diciendo que es el presidente Danilo Medina. Se está hablando de personas enquistadas en el gobierno. La famosa borrachera democrática de la que tanto habla Alain Min. Exacto. Y entonces hay que moverse y hay que accionar de manera distinta, como lo está haciendo el equipo de trabajo político del presidente Fernández. Y es como ellos dicen, ya no más abusos, ya no más calumnias, ya no más infamias. Basta ya. Y el pueblo, usted podrá, mire, ser del PRM, del PRD, de lo que sea, pero hasta los adversarios se están dando cuenta. Yo he escuchado a gente que detesta a Leonel Fernández y hoy están elevando la voz en contra de lo que le están haciendo, porque ya es demasiado. Comunicadores, comunicadoras de prestigio, que desde que tienen una oportunidad acaban con Leonel Fernández. Y ante esta situación de ahora, todo se ha revertido. Porque los mismos que están haciendo esas cosas, miren, están elevando y elevando. Ellos están tratando de frenar el crecimiento de Fernández, pues está pasando lo contrario. Se me están poniendo bruto y cada día más bruto. Pero el nerviosismo pone a la gente así. Y es una pena que todo esto se esté dando. El personaje aquel intenta salir en un videíto, sale en el videíto para dañar a Leonel Fernández y termina dañando a su líder. ¿Cuál es ese personaje? El del videíto. Sale con la intención de dañar a Leonel Fernández y le El hace capitán. más daño. Pues yo vi un Y le hace más daño a su propio líder, que hoy admitió que se reunió con él. Tremendo error de Hipólito Mejía. Yo no sé qué le estaba pensando, como han dicho muchos también. Hipólito tenía Yo no sé qué estaba pensando tenía Hipólito. Hoy 10 puntos. Y con eso que se difundió en las redes sociales,
que dijo Quirino Ernesto Paulino Castillo en el día de hoy, bajó a 5. Lo puede medir, ¿eh? Y es mucho. Bajó a 5. Yo no sé de dónde Hipólito Mejía sacó en el día de hoy. Bueno, eso estuvo decir de manera pública este tipo de eso estuvo feo. No se puede ser tan que él claro. lo visitó. Eso es un desliz, pero muy, ¿Pero qué es pero muy grande. Pero oigan, escuchen algo importante. Un desliz muy grande. Hipólito con eso no le hace daño única y exclusivamente al PRM. Hipólito le hace daño a la clase política dominicana con ese tipo de acción. ¿Pero qué van a decir los Porque votantes? eso no es más que un ente de desmotivación a la juventud para que no participe en política. ¿Pero qué van a decir los votantes, señores? Los votantes, ¿qué van a decir? Si un narcotraficante le está diciendo a un aspirante a la presidencia de la República que él está dispuesto a aportar dinero en su campaña, ¿pero qué dirán los votantes? Bueno. Y ahora, si Wilton lo dice, ¿qué va él a decir? Dime. Yo cierro ya diciendo y saludando de nuevo, enhorabuena por esa rueda de prensa. La gente en ZTV está ahí comentando, Luzón. Están ahí activos los muchachos de las redes sociales. ¡Hipólito! Hay que orientarlo un poco. Domingo Jiménez no fue procurador, fue Domínguez Brito. La gente tiene que documentarse No, bien. y que ellos están confundiendo Sí. con Jiménez Peña. Es Jiménez Peña. Y es Radamés Jiménez Peña, Sí. que es de la línea de Leonel también. Exacto. Sí. Y expresidente y presidente, a todo el que fue presidente, siempre se le dice presidente aunque no esté en el cargo. En este caso, Leonel Fernández le cabe de las dos maneras porque es presidente del PLD. Enhorabuena por esa rueda de prensa que ha desmontado algo que se concretizó. Llévatela, Félix. 11:39 minutos en la noche. Continuamos en el gobierno de la noche. Nuestro compañero Gilbert Guzmán, buenas noches. Muchísimas gracias, hermano. Buenas noches. 11:39, gobierno de la noche. Nosotros estamos analizando los temas más importantes del día y que será mañana tema de análisis en los principales periódicos de la República Dominicana. Muchos temas importantes que ya se han analizado en este espacio de los dominicanos. Me inquieta un tema que sé que a mucha gente le llama la atención, porque se trata de la parte céntrica, la columna vertebral del dominicano y de cualquier ser humano a nivel del mundo. Estamos hablando de salarios, de la parte económica. Así es que aprovecho para saludar que está en sintonía con nosotros el director ejecutivo de RD 2044, que siempre oye el programa. César Fernández. Saludo para César Fernández. Un abrazo saludo para don César. César Fernández. Saludo del equipo. Donde quiera que se encuentre, está escuchando el mejor programa de opinión de la noche. Nosotros dormimos, tenemos la facultad y la bendición de Dios de que todos los dominicanos duermen informados con este programa. Sí. Decía que recientemente el gobernador del Banco Central había anunciado un crecimiento de 6.5% en la economía nacional y también él sugería al gobierno dominicano, el presidente Danilo Medina, que ese derrame que se estaba produciendo en República Dominicana hace ya casi 20 años, 18 años, el Producto Interno Bruto de República Dominicana oscilaba entre 25.000, 30.000 millones de dólares. En la actualidad nosotros tenemos por encima de los 80.000 millones de dólares de un Producto Interno Bruto, con un crecimiento constante por encima del 6%, incluyendo el último informe del Banco Central en el mes de diciembre, que fue de 7, cuya economía dominicana cerró con un crecimiento de 7%. Oigan bien, eso es sumamente extraordinario que República Dominicana tenga un crecimiento de esa categoría. De igual manera, hay que también decir que es
altamente negativo para los dominicanos que estemos produciendo riqueza con crecimiento en el sector agrícola, en el sector telecomunicaciones, en el sector turismo, en las remesas, en la minería. Después de la entrada de Barrigol al debate, al escenario económico en República Dominicana, ha hecho un gran aporte en materia económica y producción de riqueza en la República Dominicana. Lo que todo esto se unifica y converge en que el gobierno debe de tomar la decisión ya, no esperar más. Cuando el sector patronal, el sector empresarial y el gobierno tripartito se reúnan a discutir el incremento salarial para el sector privado, también se incluya el sector público con un incremento de salarios. Claro. No es posible que todavía el salario mínimo del sector privado sea de 10.900 pesos. Recuerden ustedes, señores, que de acuerdo a los entendidos en la materia, República Dominicana tiene 16 salarios mínimos. 16. Esto de acuerdo al fondo que tiene cada empresa y el tamaño en materia de inversión. Entonces, el presidente Danilo Medina llega al gobierno en el año 2012, 16 de agosto del año 2012. Al día de hoy, que contamos a 30, aprovecho para saludar mañana a los jóvenes dominicanos. Mañana es el Día Internacional Nacional de la Juventud. 31, bueno, ya casi, 31 de enero, ya que estamos entrando al mes de febrero. Día de la Juventud. Sí, Día Nacional de la Juventud. Estamos aprovechando este comentario. Gilbert, discúlpame, un paréntesis, Gilbert. Sí. Mañana es Día Nacional de la Juventud y encuentra al país con una tasa de desempleo juvenil que ronda el 29.4%, la más alta de América Latina y del Caribe. Y eso es penoso. Claro, desempleada. El desempleo eso es correcto. Del desempleo juvenil ronda el 29.4%. Y suerte hemos tenido porque ese número tiene varios meses que está ahí y no ha subido ni ha descendido. ¿Qué ha pasado ahí? Pero es muy alto. Es muy alto. La más alta del Caribe y de América Latina, el desempleo juvenil. Aquí la mayoría de los jóvenes que terminan una carrera universitaria. Es difícil insertarse al sector laboral. Muy difícil. Tienen que irse a sentar a su casa o a vender mango o a poner una pyme, una empresa informal. Es terrible. Informal. Poner un puesto de qué, de jugo, de yaniqueque. Por cierto. No hay garantías. No hay para garantías. El sector estudiantil cuando concluye sus estudios universitarios. Por cierto, aquí hay muchos personajes de la televisión que han incursionado en esa parte empresarial de venta de pastelitos, de jugo y todo eso. Gilbert, y tú sabes, es una área que ha crecido bastante en República Dominicana. ¿Tú sabes dónde es? Y ahí no se pagan impuestos, señores. Sí. ¿Tú sabes dónde es más deprimente el caso, la situación? Aquellos jóvenes que se van a Europa, a Estados Unidos a estudiar con muy beca, grave. Duran 2 años y cuando regresan a su país no tienen forma de reinsertarse en el mercado. No está garantizado. Y lo que te quieren pagar es una porquería. No, que tú vienes con un doctorado, con una maestría y lo que quieren ofrecerte, como dice Adelaida, 30 y 35 mil pesos y en muchos casos 20 y 25 mil pesos. Lo que pasa es que aquí hay un mercado todavía muy estrecho, un mercado que todavía no ha sido analizado y un mercado que no ha sido trabajado para ese concepto de entrada de ese material preparado que viene a entrar una mano de obra calificada sería, ¿no? Y tú sabes qué sucede con eso. Sí, exactamente. Ahí entra un tema muy importante, la fuga de cerebros. Pues claro, porque el que hace un doctorado en España, en Francia, en cualquier universidad de prestigio internacional, no va a venir a este país a ganar 30 ni 40 mil pesos. Pero un doctorado, pero si tú haces un PhD, tú no puedes
quedarte en República Dominicana. Es imposible. Porque tú tienes un conocimiento muy elevado, entonces no hay mercado el recurso para pagarte ese conocimiento. Sí, porque ese es otro problema también. Ese es otro problema. Ese es otro problema. Está sobrecalificado. Un sobrecalificado. A veces no tiene mercado de trabajo. Señores, complicado el mercado. Y tiene que dedicarse a impartir docencia, a ganar nada en las universidades de este país. Sí, porque las universidades no pagan ninguna, excepto la UAS. Excepto la UAS. Sí. La UAS es la que mejor Y paga. no cabe un profesor más. Sí. A prepararte para Está explotarte. Mira, fuera de la UAS, ninguna de las otras universidades pagan Pero nada. si tú supieras que, señores, los políticos hablando tantas cosas, ¿por qué no hacen propuestas reales? En esos casos que nosotros estamos hablando de creación de empleo, de reducir este número que termina nuestro compañero Valentín de decir, de un 29%. 29.4%. La tasa de desempleo. desempleo juvenil. Oye, a propósito de que mañana es Día de la Juventud, Sí. en los jóvenes, O sea, sumamente grave. Que es Eso mayor grave. todavía. Sí. Pero nadie diseña un plan. Y yo siempre hablo de quien había propuesto aquel proyecto de mi primer empleo. Eso quedó en la nada. Sí, aquí había un proyecto que Había lo sometió un Karen proyecto. Ricardo. Yo siempre Karen hablo Ricardo. de ese proyecto. No sé en realidad en qué consistía, pero aún eso de escucharlo, mi primer empleo, nunca se llevó a cabo Ese desarrollarse proyecto eso. no fue bien confeccionado. Ese proyecto no prosperó en el Congreso Nacional. Fue descalificado, fue sacado, fue lanzado a algo que ellos le dicen la parte, es un proyecto basura. Un proyecto basura. Sí, Pero no tuvo éxito. Se pensó en someter otro proyecto más actualizado, más aterrizado, pero se quedó ahí en veremos. Pero miren, señores, la situación en materia económica y laboral en República Dominicana llama la atención porque también hay una parte muy importante que es la autoridad dominicana, incluyendo el gobierno y los gobiernos, no le dan mente a eso, no le dan importancia a eso. No. Gilbert, tú sabes pero el principal tampoco el problema de sector este país. empresarial dominicano no le da importancia a eso. El principal problema de este país está en la planificación. Es que aquí no se planifica nada. Y cuando un país no planifica nada, pues ¿cuáles son los resultados positivos avanza, que puede esperar? No se avanza. Por Tú sabes eso que la es. gente dice mucho que los países ricos, los países fríos son los más ricos del mundo, pero la gente no se ha detenido a pensar por qué. Es que los países fríos, los países nórdicos, Estados Unidos, Canadá, están obligados a planificar su futuro. ¿Por qué? Porque hay un lapso bien largo en que viven en frío y eso les obliga a planificarse. Entonces, cuando tú planificas el tiempo en que tú vas a estar en una temporada de fría, eso te da tiempo a que tú tengas un mejor porvenir y tu vida y el futuro de tu ciudadano sea mucho mejor. Pero también ahí depende mucho de la clase política que tenga cada país. Claro, estoy de acuerdo con eso. La clase política es la que Es que no se puede vivir Pero improvisando. es que la planificación conlleva planifica a un buen desempeño. ¿Oíste? Sí. No es Si la tú no sociedad planificas, tú no puedes esperar ningún tipo Es de la clase resultado. política que tiene que sentarse a planificar Y tú lo que sabes- va dentro de 10 años. Por ejemplo, mira un caso en República Dominicana que yo no me explico cómo a eso no se le ha puesto fin. Todo el mundo sabe en este país, básicamente el alcalde de Santo Domingo, no importa quién esté o quién haya sido, sabe cuándo comienza la temporada ciclónica, pero no se ha hecho un trabajo para resolver el tema de drenaje pluvial. Ellos Cuando saben, lo que no les interesa. llega la temporada de lluvia, la mano en la cabeza. Pero señor, ¿usted sabe cuándo comienza y cuándo termina la temporada? Planificación para no improvisar. Planifiquen para que este tema de las inundaciones no agobie tanto a la ciudad dominicana en esos tiempos. Vamos a dejar que Gilbert Por ejemplo, concluya con el tema por que ejemplo, lleva acá. para que tú pases, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha revelado en un estudio que hizo que desde el año 2012 a la fecha, la pobreza se ha reducido de 39.5 a 24.5. Pero en América Latina o en República Dominicana, según el gobernador del Banco Central, 1.4
4 millones de dominicanos han salido de la pobreza. ¿Ustedes se imaginan que el gobierno haya decidido hacer un incremento salarial como lo está planificando el sector sindical, que sea de 20,000 pesos mensuales? Me imagino que serían que más de 2 millones de dominicanos a la fecha estarían fuera de la pobreza que establece el gobernador del Banco Central. Lo que quiero dejar dicho con esto, y para cerrar, es que el sector industrial tiene una gran responsabilidad con esto. Tiene una gran responsabilidad porque son los que generan riquezas. Son los que generan riquezas. No es el Estado. No es el Estado, señores. Es el sector privado que genera riqueza. Y si el sector privado genera riqueza, tiene obligatoriamente que contribuir con la generación de riqueza a nivel general. Y solo eso se hace cuando usted hace incrementos salariales y la creación de empleos de calidad. Entonces, el sector empresarial dominicano es irresponsable en ese sentido porque exige empleados bien preparados, bien alimentados, pero no le paga bien. Con un salario muy bajo. Llévatelo, Félix. 11:54 minutos en la noche. Continuamos en el gobierno de la noche. Esta es la Z101. Nuestro compañero Valentín Pérez. Buenas noches, compañeros. Miren, el tema del que yo quiero analizar, ya Adelaida de alguna forma se ha hecho eco y Gilbert también. Pero es penoso ver cómo el tema obligado en esta semana haya girado en torno a las declaraciones de Quirino Ernesto Paulino, un narcotraficante confeso que no merece ningún tipo de credibilidad. La realidad es que en este país la política se ha convertido en un verdadero estercolero, donde sus principales figuras se diluyen en temas triviales que no aportan nada a la sociedad dominicana ni al fortalecimiento institucional y democrático del país. Ver cómo un hombre como Hipólito Mejía admite haberse reunido con un individuo de esta calaña es verdaderamente lamentable. Y no solo Hipólito, otro dirigente de gran relieve social, desollándose en los medios de comunicación, y esto le causa indignación y vergüenza a toda la ciudadanía. Los temas que deben dominar la palestra pública no deben ser temas como este, enfocado y dándole toda la atención a una persona que no merece ningún tipo de credibilidad. ¿Cuáles son los temas que deben dominar la opinión pública? Temas tales como el combate a la delincuencia y todos los temas relacionados con la inseguridad ciudadana. Este gobierno debe enfocarse en elaborar planes contra los feminicidios y ver cómo bajamos los niveles de violencia que nos ubican dentro de los primeros países de América Latina y del mundo. Uno de los temas que debe ser análisis de debate es el tema de respetar la ley de paridad sobre el empleo 80-20, y el primero que lo irrespete es el gobierno con la contratación masiva de mano de obra ilegal. Porque no es un secreto para nadie que cuando se estuvo remozando el edificio de la DNCD, usted pasaba por ahí y usted veía cientos de personas básicamente de mano de obra ilegal. Entonces, ¿cómo el gobierno le puede exigir a los empresarios que respete la ley de Pareto 80-20 para el empleo si el gobierno mismo no lo respeta? Se deben hacer propuestas para combatir la muerte neonatales en este país. Ustedes saben cómo anda este país en muertes neonatales. Por cada 24 niños nacidos mueren 1,000. Perdón, por cada 1,000 niños nacidos mueren 24. Esto nos ubica en el ranking número 51 a nivel mundial. Cuando uno de los principales elementos que un país debe evaluar para ver cómo anda es midiendo cómo andan sus nacimientos y la muerte de los niños en una sociedad. Otro de los puntos que se debe agendar la clase política es la planificación urbana y la protección al turismo, el principal pilar de la economía dominicana. Y es normal ver cómo se arrabalizan la zona turística de Bávaro, Punta Cana y Puerto Plata,
y nadie hace nada. Y este tema no es un tema de agenda nacional, donde todos los sectores confluyan y puedan buscarle solución a este tipo de cosas. La prevención de embarazo en adolescentes y el control migratorio en nuestra frontera terrestre, marítima y aérea debe ser un punto 1A, porque de ahí se deriva gran parte de los problemas que nos agobia como país. Y un tema importante que cité es el tema del desempleo juvenil, que ronda el 29.4% en este país, la más alta de América Latina y el Caribe. Causa pena y vergüenza ver cómo los partidos políticos en este país se han convertido en artilugio proselitista de mercadeo político, donde su objetivo primario es alcanzar el poder, repartir cargos públicos y perpetuarse por la eternidad. Entonces, la política ha llegado a un punto de degradación en que los temas doctrinales y los pensamientos ideológicos ya sucumbieron. Lamentablemente. Ya quedaron arrumbadas y las ideologías sociales se disolvieron en algo llamado locuacidad electoralista. Entonces, vamos a dejarlo ahí porque el tiempo apremia, pero este no debe ser el tema a debatir en la sociedad dominicana, el tema de Quirino, porque no merece ningún tipo de respeto. Y felicidades mañana a los jóvenes. Llévame, Félix. Felicidades ahora ya. Felicidades a todos los jóvenes. ¿Ustedes no? No, ustedes no. Ya yo todavía quedo. Estoy dentro de Eso deben cambiarlo, porque ya una persona hoy de 40 es uno de 30 de ayer. Pero cualquier jovencito como lo son tiene 70. Hay de los que tienen 27 como él, que son viejos de 60. Cuidado, llévatelo. Esta es Z101 Cadena Internacional. WVJP 1100.